Marisa Guillem Domínguez es profesora del área de Medicina Legal y Forense en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal de la Universitat de Valencia. Es licenciada en Farmacia, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y licenciada en Medicina. Es especialista en análisis clínicos, título obtenido por la vía FIR en 1999. Obtuvo su grado de doctora en marzo del 2000 con la tesis Epidemiología genética y molecular de la cistinuria en la Comunidad Valenciana. Dicha tesis recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en 2001. Tras obtener su especialidad, disfrutó de 2 becas del Instituto de Salud Carlos III, entre ellas una beca de iniciación a la investigación. Ha realizado estancias de investigación en centros nacionales e internacionales. También realizó estancias en Willink Genetics Unit de Manchester y en el Hospital Clínic de Barcelona. En estas estancias adquirió experiencia en técnicas de biología molecular aplicadas al estudio de enfermedades metabólicas congénitas. Ha formado parte durante casi de toda su trayectoria científica del grupo de investigación EpiGem de la Universitat de Valencia, el cual investiga interacciones gen-ambiente en la epidemiología genómica de las enfermedades cardiovasculares con un enfoque en nutrigenética. EpiGem es un grupo multidisciplinar formado por licenciados y doctores en medicina, farmacia, ciencias biológicas, ciencia y tecnología de los alimentos e informática, entre otras áreas. El grupo ha participado en redes de investigación financiadas por el Instituto de Carlos III y desde 2014 Marisa centra sus proyectos y colaboraciones en la sensibilización y divulgación de problemas de salud que afectan a poblaciones en riesgo de exclusión social. Ha obtenido 4 subvenciones de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de Valencia para proyectos de sensibilización en esta línea. Su perfil profesional integra formación multidisciplinar en farmacia, ciencia y tecnología de los alimentos y medicina, con un fuerte componente de investigación biomédica y compromiso social. En fin, sin más dilación, ella va a hablarnos del plan de salud para Aras de los Olmos. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, al igual que las ponentes que me han precedido, pues agradecer tanto al Ayuntamiento de Aras de los Olmos como a la Universidad de Valencia, pues la oportunidad que se me ofrece de presentar el Plan de Salud 2025 para Aras de los Olmos, que como podéis ver en esta primera diapositiva, pues evidentemente ha sido elaborado en colaboración con los 2 profesores que tenéis en las diapositivas, María Trelis Villanueva y Joaquín Martín Cubas, y por supuesto ha sido un proceso colaborativo y participativo con personas y agentes de interés del Ayuntamiento de Aras de los Olmos. De otra manera hubiese sido imposible hacerlo. Y bueno, como también, por ejemplo, Josefina ha comentado en la primera ponencia de esta tarde, pues comienzo con la definición de un concepto. Ella ha hablado del tiempo, el concepto de tiempo, yo hablo del concepto de salud, porque la primera pregunta que me gustaría haceros como a la audiencia es ¿qué entendéis por salud? O sea, ¿qué es salud? En esta segunda diapositiva he puesto el concepto, la definición que la Organización Mundial de la Salud, es un concepto ya, como veis, de 1948, hace de lo que es la salud. La leo, ¿vale? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o incapacidad. Fijaros, estado completo de bienestar. Esto es utópico, ¿no? Porque, bueno, no lo sé si alguien en esta sala alcanza esta definición de salud. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay un montón de definiciones de salud. A mí quizás la que más me gusta es una definición que no sea tan estática, que sea un concepto más dinámico, y por eso he querido utilizar esta diapositiva tan sencilla y que hagamos un pequeño ejercicio, ¿no? Del 0 al 10, ¿cómo puntuaríais vuestro estado de salud en este momento actual? Teniendo en cuenta que el 0 es nada de salud, lo que podríamos decir que es
la muerte, y 10 es ese estado completo de bienestar físico, mental, emocional, social. ¿Vale? No hace falta que lo digáis si no queréis, pero bueno, que lo penséis. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Igual, fijaros, si ahora desenchufamos los ventiladores y permanecemos 5 minutos en esta sala, igual esa puntuación que habéis dado de 6, 7, me lo invento, pasa a ser 4, 5, seguramente, ¿no? Y igual si os remitís a ayer o antes de ayer, esa puntuación, pues, igualmente puede haber fluctuado. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que evidentemente hay un componente subjetivo en lo que entendemos por salud, que es cultural, social, individual. Entonces, de ahí primero la dificultad de definir el concepto de salud, porque si estamos hablando de un plan de salud para Aras de los Olmos, o sea, lo primero que hay que tener claro es qué es salud. Bien, lo que sí que queda claro es que, aparte de lo que es la genética, el ADN que cada persona tiene y que le condiciona evidentemente a tener una salud mejor o peor, existen lo que llamamos unos determinantes de salud, que son los que tenéis aquí, por decirlo así, externos, ¿vale? Que no podemos decidir, o al revés, podemos decidir porque la genética nuestra, en teoría, no la podemos decidir, pero bueno, con todo lo que está pasando hoy en día de la manipulación genética y demás, pues quizás en un futuro próximo sí que la podamos decidir, pero dejémoslo así, ¿vale? Existen unos determinantes de salud externos, como son los factores socioeconómicos, como es el ambiente que nos rodea, como son los comportamientos que nosotros decidimos, el fumar o no fumar, el hacer ejercicio, el no hacer. De todas maneras, aquí me gustaría hacer un inciso. O sea, decidimos hacerlo o no hacerlo, es decir, fumar o no fumar, hacer ejercicio o no hacer ejercicio, pero es evidente que si tenemos un entorno que acompaña a hacer ejercicio, pues favorecerá que hagamos ejercicio. Y si el tabaco, en vez de pues 3 euros, la cajetilla nos cuesta 20, pues también igual decidimos fumar menos. ¿Vale? Entonces, evidentemente todos estos factores sí son decisión nuestra, pero también están condicionados pues, por otros factores. ¿Vale? Y por supuesto, en el último punto he puesto, bueno, está en inglés, es el healthcare, que son los servicios sanitarios. Bueno, la primera pregunta que os hago ahora, dentro de todo lo que es el presupuesto nacional que se dedica para el sistema, o sea, para cuidar la salud de los ciudadanos, de todos estos determinantes que veis aquí, de estos 4, ¿cuál es el que creéis que se lleva más presupuesto, más cantidad? ¿Dónde invierte nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestra Generalitat, dónde se invierte más? En lo que es los servicios sanitarios, en lo que es ese estilo de vida, en favorecernos pues, o que se haga deporte, o no fumar, o un bienestar emocional, en lo que es el ambiente físico, el tener una vivienda digna, un barrio verde, o en los factores socioeconómicos, como tenéis ahí, educación, etcétera, etcétera. ¿Dónde creéis que se invierte más? Yo os lo digo, en los servicios sanitarios, ¿vale? Pensar ahora en todas las enfermedades que son más prevalentes ahora, actualmente. Enfermedades prevalentes, enfermedad cardiovascular, cáncer, ¿vale? Sabéis que todas esas enfermedades existen unos factores preventivos, unos factores que ayudan a que no enfermemos por esas, que fijaros casualmente están englobados en las 3 primeras. A los servicios sanitarios, a la última, vamos cuando ya estamos enfermos. Yo muchas veces en mis clases lo digo, en vez de centros de salud se deberían llamar centros de enfermedad, ¿no? Porque tú vas cuando ya estás enfermo, ¿vale? Bien, bueno, dejando bromas aparte, esta es otra diapositiva donde, bueno, es otra manera de presentar lo que os he comentado en la diapositiva anterior, ¿vale? Como individualmente, pues nuestra edad, el sexo y los factores constitutivos, es decir, nuestro ADN, aquí lo tenéis en el centro, ¿vale? Pero luego, evidentemente, existen unos factores individuales de vida,
unos factores sociales, comunidades, etcétera. A mí este arco iris, ¿vale?, me gusta mucho para explicar cómo estos factores externos condicionan nuestra salud independientemente de esos factores genéticos que la propician o no. Bien, pues con todo esto queda claro que el concepto de salud es un concepto no solo individual, sino también social, comunitario, y por eso hoy en día, perdonad que están en inglés algunas de las diapositivas, se habla de bienestar, pero se habla de bienestar espiritual, medioambiental, social, ocupacional, y todo ese bienestar evidentemente contribuye a nuestra salud. Y bueno, ya este es el último concepto en el que está trabajando ahora actualmente la Organización Mundial de la Salud, que es una única salud, ¿vale? Esto con el cambio climático y todo lo que estamos sufriendo hoy en día, pues es un concepto que intenta recoger cómo la salud, nuestra salud, la salud del ser humano, depende de la salud del planeta y depende de la salud de los ecosistemas y la salud, evidentemente, de los animales. Bien, hablamos también de lo que son los espacios saludables, ¿vale?, lo que en inglés se denomina healthy, ¿vale?, los espacios, pues los hospitales, hospitales saludables, escuelas saludables, empresas saludables, ¿vale? Son todo lugares, ¿vale?, que favorecen, que promocionan la salud. También me gustaría, y dentro de todo este marco teórico donde se va a insertar ese plan de salud para Aras de los Olmos, hablar una cosa muy importante que ya se ha comentado también en las otras ponencias, es la salud y la equidad en todas las políticas. Yo no voy a pensar solo en salud cuando estoy pensando en si hago un centro de salud aquí o un centro auxiliar, también voy a pensar en salud cuando hago una vivienda, o cuando hago o diseño una ruta turística o diseño, no sé, un museo, o sea, salud en todas las políticas. Bien, pues dentro de este marco se inserta el Plan de Salud de Aras de los Olmos del 2025. Como ya he comentado antes, es un documento que empezó a trabajarse ya hace tiempo, porque sí que es cierto que aquí ha habido iniciativas en promoción de la salud, ha habido muchas y variadas desde hace mucho tiempo, pero lo que se intentaba es recoger, como tenéis aquí, o presentar un documento abierto, voy a leerlo, siempre obligado a ser actualizado, cuya única pretensión es orientar las políticas públicas del ayuntamiento y las vidas de sus ciudadanos en función de un escenario futuro consensuado, apoyado en grandes líneas estratégicas y la definición de acciones y medidas en torno a la promoción y aseguramiento de la salud de los habitantes de Aras de los Olmos. ¿Vale? Entonces, como veis, es un documento abierto. El documento está basado en estos tres pilares, ¿vale?, que estos conceptos ya los he nombrado. Salud pública, o sea, la promoción de esos estilos de vida saludables, ¿vale?, para la mejora del estado de salud. Muy importante el punto 2, la salutogénesis. Vamos a buscar esos activos de salud que ya existen en Aras de los Olmos, ¿vale?, y que quizás sean desconocidos por la población y que puedan ser reconocidos como tal y utilizados para promover la salud. Y luego, por último, el punto que acabo de comentar, salud en todas las políticas. Deciros también que el documento que será elaborado, además de estar, se ha basado también en otros estudios que se han hecho en la Comunidad Valenciana, en otros municipios, por ejemplo, como es Denia, en publicaciones científicas, con evidencia científica, ¿vale?, en donde se ha demostrado que es una determinada acción en una zona, en un municipio, ha generado salud, ¿vale? O sea, no es una cosa empírica, sino que tiene fundamento teórico y fundamento con evidencia científica. Lo muestro solo como tal. Hay artículos publicados con resultados en otras poblaciones. Muy importante, como tenéis aquí, es que es un documento participativo en el cual
ha intervenido la población y no solo de manera, como tenéis aquí, punto 1, 2, 3, informándola, consultándola, se han tomado decisiones colaborativas y acciones y se van a tomar en un futuro, de eso se trata. Y luego, el último punto, como veis, hay un compromiso, hay lo que llaman una community control, o sea, la comunidad se compromete, ¿vale?, en ese plan de salud porque en realidad ha sido generado también junto a ellos y con ellos. Bien, esto es el marco normativo desde la Constitución española. En el documento del plan de salud está recogido todo el marco. Si alguna persona está interesado, pues tiene ahí. Muy importante es el quinto plan de salud de la Generalitat Valenciana del 2022 al 2030, pero hay un montón de normativa y legislación. Bien, entonces la pregunta es, ¿y cómo se puede empezar? ¿Cómo empezamos a organizar ese plan de salud? Lo más importante, conocer el contexto de aplicación del plan de salud. Estas diapositivas las voy a pasar deprisa porque ya se sabe de otras ponencias y de otros años lo que es la historia, el territorio, la población de Aras de los Olmos. Hemos tenido en cuenta, pues bueno, aquí tenéis la evolución de la población desde 1990 con 494 habitantes hasta 2024, está disminuyendo. Y luego también lo que ya se ha nombrado aquí, la pirámide, que bueno, ya lo sabéis, pasa aquí y pasa en toda España. La pirámide ha dejado de ser pirámide, la pirámide de población demográfica me refiero, donde la base es pues la gente más joven, y ya son rectángulos y vamos hacia la pirámide invertida, es decir, que haya muy poquita gente, muy poco porcentaje de gente en la base joven y un alto porcentaje de gente mayor. También se ha hablado de si que no es malo, bueno, lo que pasa es que habrá que cambiar las políticas y la forma de actuar. Y luego también tenéis un gráfico de sectores, ¿vale?, en el cual se muestra pues, la población inmigrante, pues cuál es su procedencia, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego también muy importante el índice de Gini, que es el índice que muestra la desigualdad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuando hay una igualdad entre todo lo que es las rentas de los habitantes de un determinado lugar, cuando hay una igualdad total, eso es 0. Cuando hay una desigualdad brutal, es 100. Aras de los Olmos tiene un 30,20, ¿vale? Está bien, o sea, hay una desigualdad y una brecha entre, por decirlo así, a ver, entenderme, es una manera de hacerlo muy sencillo, entre el sector de la población que más renta percibe y los que menos. La red de infraestructuras, la economía del municipio, administración y servicios sociales, ¿vale? Todo esto es el marco, el contexto, ¿vale? ¿Cómo continuamos? Vamos a hacer ahora, entonces, entramos ya de lleno en lo que es la materia. Vamos a hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual en Aras de los Olmos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y esto es lo que se hizo durante el invierno de 2025. Primero, realizamos una entrevista estructurada, ¿vale?, a agentes de interés. Estos son los agentes que seleccionamos, ¿vale? Como veis, hay representantes de los servicios sociales, de Aras de los Olmos, de la Mancomunidad del Alto Turia, personal sanitario, la médica, la enfermera, la farmacéutica y representantes del ayuntamiento. Y se les realizó una encuesta estructurada donde se les preguntaba sobre algunos de los problemas, ¿vale?, el estado, por ejemplo, de las infraestructuras, del transporte, cosas de las que Silvia acaba de hablar, ¿vale? El problema que aquí hay un centro auxiliar, que el centro de salud está, ¿vale? Todo esto se trató en esta entrevista estructurada, ¿vale? De aquí, pues bueno, se sacaron unos resultados cualitativos. Leo algunos de ellos, por ejemplo. Faltan ambulancias y soportes medicalizados para las situaciones de emergencia, falta de especialistas en un centro de especialidades o especialistas itinerantes, ¿vale? Se apuntó a eso. O las consultas de especialidades médicas se encuentran a larga distancia. Bueno, todos estos problemas fueron reiterativos, ¿vale? Y, bueno, pues se creó, por decirlo así, una tabla donde se recogieron todos estos problemas. También lo que se hizo, aparte de esta entrevista estructurada, se hizo una encuesta sobre determinantes de salud a población general. Era una encuesta
¿vale? Que esta sí que fue autoadministrada, o sea, no la pasamos nosotras, sino que la contestaron cada uno en su domicilio, bueno, sobre variables sociodemográficas, autopercepción de la salud y luego, muy interesante, un cuestionario sobre los entornos de vida, con el objeto, pues bueno, de identificar, de conocer, de saber si la población general de aquí, de Aras de los Olmos, conocía o no esos activos, esos posibles activos en salud. Aquí se muestran algunos de los resultados, bueno, que se obtuvieron en cuanto a lo que es las características sociodemográficas de la población que contestó la encuesta. Resalto aquí, fijaros, esta pregunta nos gusta mucho hacerla, ¿vale? Igual que os lo he hecho al principio de la charla, ¿cómo percibes tu salud? Fijaros, a mí me parece una nota muy buena, 7.7. ¿Vale? Es un notable, ¿vale? Alto. Así es como las 50 personas entrevistadas, percibieron su salud. Y luego también aquí tenéis la encuesta que se utilizó para valorar esos entornos de vida saludables. Había preguntas, no las voy a leer todos, pero sobre transporte público, espacios naturales, servicios. Y aquí, a vuestra derecha, tenéis los resultados de esa encuesta, ¿vale? Se puntúa del 0 al 10, entonces ya me podéis decir, a ver, cuál es el ítem que tiene más baja nota. Bueno, son dos, el transporte público, ¿vale? Y la vivienda y comunidad, sobre todo, más que comunidad, era vivienda, ¿vale? Aquí hago un apunte. Mis compañeros y compañeras que trabajan en clínica, es decir, atendiendo a personas, a pacientes, muchas veces me dicen, yo en vez de recetar antidepresivos, lo que haría es recetar una vivienda digna o un barrio con más verde o una... Porque es verdad, muchas veces o no quiero decir que todos, pero gran parte de los problemas pues viene de todas estas situaciones que, como ya he dicho anteriormente, no son consideradas como determinantes de la salud, pero es que lo son, y mucho, ¿vale? Y luego ya por último se hizo una tabla con los activos en salud que se detectaron. Fijaros que los activos en salud, bueno, tenéis aquí en esta primera columna activo, en esta porque es un activo en salud y luego a quién se dirige. Alguno de esos activos está fuera de lo que es el entorno, el ayuntamiento de Aras de los Olmos, el territorio, pues el Hospital La Fe, ¿vale? Ha salido también como problema si es un activo en salud, pero ¿cómo accedo a él? ¿Vale? Lo primero es identificarlo, ¿vale? Lo segundo es lo necesito y lo tercero es cómo accedo a ese activo en salud. ¿Vale? Bien, pues entonces, se han definido dos líneas de actuación, ¿vale? Un programa de sensibilización y prevención de salud dirigido sobre todo a aquellas personas en las que todavía no se ha detectado enfermedad, ¿vale? Y un programa de apoyo a las personas en la gestión de su enfermedad. Dentro de los programas de sensibilización y prevención de la salud están lo que denominamos los talleres para sensibilizar y fomento de hábitos de vida saludable. Me consta que ya, o nos consta que ya se han hecho aquí actividades de este tipo. Luego, un transporte sanitario urgente para casos, por ejemplo, tipo accidente. ¿Vale? Un accidente, un imprevisto. Y luego un plan sanitario de choque para el periodo vocacional, porque esos 392 habitantes que hay en Aras de los Olmos censados, se sabe también que en periodo vacacional, bueno, supongo que se duplicarán, triplicarán y 10 veces más. Y luego un programa específico para aquellas personas que ya tienen diagnosticada una enfermedad, que pueden necesitar en algún momento un transporte sanitario urgente, transporte público para sus consultas o para... ¿vale? Y o bien una aproximación de las especialidades médicas que sea de manera itinerante. Todo esto evidentemente necesita una evaluación y un seguimiento y que conllevará también una actualización porque ya hemos comentado que es un documento abierto, ¿vale? Entonces, se propone también una creación de una comisión de seguimiento del plan de salud que tendrá como una de sus acciones la elaboración de información de seguimiento,
sobre el grado de realización y ejecución del plan. Y luego, por último, una definición de un sistema de indicadores que nos diga también cuantitativos y cualitativos, evidentemente, que facilite ese seguimiento de si se cumplen o no se cumplen esos objetivos. Bueno, y hasta aquí es el plan de salud.